¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Torres, estamos en la Facultad en Vivo y tenemos la clase de procedimientos mercantiles. Como les había anticipado, les voy a señalar las fechas para los exámenes finales de esta materia. Las vamos a llevar a cabo la primera vuelta el próximo 26 de mayo a las 16 horas. Y la segunda vuelta será el martes 2 de junio igual a las 16 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, 10 minutos antes de esa hora yo voy a subir un video con el link en el que vamos a hacer el examen. Ya lo tengo elaborado. Ya solo es cuestión de que les dé el link y la clave de acceso para que puedan realizarlo. Va a ser un examen muy sencillo, únicamente se preguntan cosas que hemos platicado, que están en el temario, y les haré saber su resultado a través del correo electrónico que ustedes me van a compartir en esa misma plataforma. Bueno, vamos a tomar el tema que hoy nos ocupa, que es el proceso ordinario mercantil. Después de todo lo que hemos platicado ya del derecho procesal mercantil, pues solo nos queda compactarlo en esta unidad y la que sigue, que son prácticamente los procesos más ocurridos, los que más se tramitan. Y hoy nos toca el proceso ordinario mercantil. El proceso ordinario mercantil era el proceso típico en el que deberían llevarse prácticamente todos los procesos, todos los litigios en la materia mercantil, con excepción de aquellos que tuvieran prevista en la ley una tramitación especial. Hoy sabemos, conforme al artículo 1055 bis del Código, que tenemos procesos orales, ejecutivos mercantiles, convencionales y especiales. Si nuestro litigio tiene prevista una tramitación de esas, entonces no será ordinario mercantil. Ahora, también hay que recordar que con la reforma al 1378, que se hizo el 25 de enero del 2017, pues ya prácticamente todos los procesos deberían ser tramitados en la vía oral y solo quedaría la excepción de los asuntos de cuantía indeterminada. Y bueno, eh, frente a eso, nosotros tenemos que hacer una reclasificación. ¿Por qué? Bueno, el proceso convencional sigue existiendo y si las partes se ponen de acuerdo, lo tramitarán y será legal. En cuanto al ejecutivo mercantil, sabemos que tenemos ante cuantía menor, si son 684,000 pesos en promedio para abajo, y si es hacia arriba sería el juicio ejecutivo mercantil oral. Los juicios especiales siguen existiendo. Por ejemplo, el especial de fianzas, que es uno de ellos, eso seguirá su curso normal. Y bueno, si el asunto en el que nosotros vamos a tramitar no tiene cuantía, sería un juicio ordinario mercantil. Pero si tiene cuantía, ya tendría que ser un juicio oral. Entonces, prácticamente el proceso ordinario mercantil está desapareciendo para dar cabida al oral mercantil. Bueno, de todas maneras seguirán sus reglas y vamos a revisarlas. En primer lugar, bueno, la demanda, ya conocemos los requisitos de la demanda, está en el artículo 1378 del Código de Comercio y pues son las de cualquier demanda, con un tema adicional que tiene un capítulo de pruebas, es decir, a una demanda de juicio ordinario ya le tenemos que adicionar un capítulo de pruebas. Esto a mí me parece incorrecto porque la litis no ha sido fijada, pero está cambiando ya los paradigmas del derecho procesal que conocíamos. ¿Por qué? Bueno, porque antes nosotros relacionábamos las pruebas con los hechos controvertidos. Y eso se señalaba porque hasta que no se contestaba la demanda no se abría el periodo probatorio. Sin embargo, con esta reforma y con la idea tradicional del juicio oral que también pide lo mismo, ahora el actor, en lugar de ofrecer sus pruebas con los hechos controvertidos, es únicamente con los hechos que pretenda demostrar, precisamente porque aún no hay controversia. Entonces, es importante tener presente que en mi demanda de juicio ordinario mercantil pongo un capítulo de pruebas, ofrezco las pruebas que tengo, con las que considero que voy a demostrar mis afirmaciones, y lo mismo tendrá que hacer el demandado. Cuando él conteste, también debe ofrecer sus pruebas en su escrito inicial.
¿Qué documentos deben acompañarse a una demanda? Bueno, esto ya lo sabemos. Conforme al artículo 1061 del Código de Comercio, a toda demanda, sea de juicio ordinario, especial, oral, deben anexarse los documentos que acreditan la personalidad, los que son base de la acción y los que se van a ofrecer como prueba. Es decir, prácticamente todos los documentos que yo tenga relacionados con este asunto deben exhibirse en el escrito inicial, tanto de demanda como de contestación si soy el demandado. Término para contestar la demanda. Bueno, el artículo 1378 que regula la demanda en materia ordinaria también nos señala que una vez que se admite la demanda, se emplaza al demandado y se le conceden 15 días hábiles para que conteste esa demanda. Dentro de esos 15 días hábiles, él tiene que oponer excepciones y defensas y, si también lo considera prudente, reconvenir. Es decir, tendremos 15 días para todo, para contestar, excepcionarnos y, en su caso, reconvenir. Aquí nos dice el temario de manera equivocada, término para oponer excepciones dilatorias. No hay un término diferente. El término es el mismo que se tiene para contestar la demanda. Y ya no deberíamos llamarle dilatorias porque la ley no les llama así, la ley le llama procesales. Entonces, desde 1996, imagínense. Entonces, las excepciones procesales tienen un trámite diferente al que otras materias. ¿Por qué? Porque si yo al contestar la demanda pongo una excepción procesal, lo que va a suceder es que se debe tramitar a manera incidental. Es decir, en mi escrito de contestación a la demanda opongo la excepción, pero dentro de esa excepción ofrezco pruebas para demostrar esa excepción. Se va a dar vista a mi contraparte, él también tendrá derecho a ofrecer pruebas sobre esa excepción. Y el juez, si hay una necesidad de prueba, señalará una audiencia incidental para esto y dictará una interlocutoria para resolver las excepciones procesales o cada una de las excepciones procesales, porque cada una puede seguir su ritmo. En consecuencia, esa es la forma de tramitación de las excepciones procesales, a manera de incidente. No es surincidente, no es incidente. El artículo 1122 del Código de Comercio nos va a señalar cuáles son las excepciones procesales, ya las conocemos. Lo importante es saber que en caso de que yo ponga una excepción procesal, deberé acreditarla desde que la opongo y el juez tendrá que resolver una interlocutoria. Aquí es diferente la materia procesal civil, porque en la materia procesal civil las excepciones procesales se deciden en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales que prevé el artículo 272A del Código de Procesos Civiles de la Ciudad de México. Pero en materia mercantil no es así. Aquí en materia mercantil es a manera de incidente. Las excepciones perentorias, bueno, las excepciones perentorias son las excepciones de fondo, las que pretenden destruir a la acción, disminuir el golpe que pueda dar, la fuerza de la acción. Entonces, estas excepciones siempre se van a decidir en la sentencia definitiva. Podrían ser, por ejemplo, la prescripción, la de pago parcial. Son excepciones que únicamente en sentencia se van a resolver. Por lo tanto, su trámite es junto con el proceso. Si yo pongo excepciones de fondo, pues se abrirá la dilación probatoria, se recibirán las pruebas, haré mis alegatos y en la sentencia es cuando el juez se va a pronunciar sobre ellas porque precisamente eran parte de la litis. La apertura del juicio a prueba. Aquí nos vamos a enfrentar con una antinomia dentro del mismo capítulo, es decir, una contradicción de normas. El artículo 1378 que hemos platicado, que fue reformado el 25 de enero de 2017, ordena que a todo escrito inicial se pone un capítulo de pruebas. Pero el artículo 1383 del Código, que no fue reformado, dice que una vez que se contesta la demanda, se abre una dilación probatoria de hasta 40 días, siendo los 10 primeros para ofrecimiento. Es decir, una segunda dilación. De manera aberrante, ese es el criterio que tienen los jueces y magistrados de esta Ciudad de México. En su opinión,
tenemos una doble dilación probatoria en un juicio ordinario mercantil, la que va con el escrito inicial y la segunda que se abre cuando se contesta la demanda. Esto, queridos compañeros, es un despropósito, ya lo he platicado. Hubo miles de foros de justicia cotidiana con el gobierno anterior y se llegó a la conclusión de que la mayoría de personas deseaban una justicia pronta, expedita, que fuera más amigable, más cercana a la gente. Precisamente como conclusión de esta materia, de esos foros, es que se crea la reforma del 25 de enero de 2017. Entonces, si nosotros pensamos que la intención del legislador es hacer un segundo periodo y dilatar el proceso, pues no entendimos nada de la justicia cotidiana ni de los reclamos de la sociedad. No, se reforma el artículo 1378 para establecer que el periodo probatorio se compacta a la demanda. Lo que sucedió es que nuestros legisladores pues no son expertos y no quieren contratar expertos. Alguien les pudo haber dicho, oye, al poner ese artículo así, modifica el 1383 para que digas que contestada la demanda se dicta auto de admisibilidad de las pruebas o de las pruebas que corresponda admitir. Ya no de ofrecimiento, porque ya están en el escrito inicial de ambas partes. Sin embargo, bueno, esta antinomia subsiste. El criterio que hoy subsiste es que hay dos periodos y hay muchos procesos de amparo en los que se está decidiendo si este segundo periodo probatorio es correcto o no, y si lo que debe aplicarse es el artículo 9 del Código Civil Federal, que todos conocemos. Este artículo ordena que una ley solo queda abrogada o derogada por una posterior que así lo indique expresamente o que se le oponga. Y el artículo 1383 se opone al 1378, que apenas se modificó el 25 de enero de 2017. Por lo tanto, lo que debería hacerse es dejar de aplicar el 1383 en esa parte para únicamente abrir la dilación por 30 días o hasta 30 días como ordena la ley, pero para preparar y desahogar las pruebas, ya no para que las partes puedan ofrecer pruebas. Eso es un error que viene sucediendo judicialmente y que ni siquiera tiene justificación. La mayoría de jueces, el auto que ponen ya casi de formato es para no lesionar derechos de las partes. Pero ¿cuál derecho de las partes? ¿En qué lugar de la ley se habla de un segundo periodo probatorio? No, lo que no se entiende es la armonía de las normas y en sus tiempos que llegaron al código. Pero está la solución en el Código Civil Federal, ya lo dije. Pero bueno, es un tema de criterios. Y reiteramos entonces, conforme al artículo 1383, corresponde una dilación probatoria de hasta 40 días, siendo los 10 primeros para ofrecimiento, señala la norma, y los otros 30 para preparación y desahogo. Conforme al 1384, el artículo siguiente, se puede solicitar una prórroga de este periodo probatorio si se necesita. A veces nos damos cuenta que esos 30 días para preparar ese hogar son pocos y entonces pedimos al juez en los primeros 10 días que, según el artículo 1207 del Código de Comercio, que se amplíe. Si la contraparte no se opone o da argumentos que no resulten lógicos, el juez puede conceder una prórroga. Aquí entramos a otra diferencia de normas, pero esta tiene una solución diferente. El artículo 1207 señala que se puede prorrogar hasta por 20 días y el 1384 dice que hasta 90 días. Aquí sí tenemos una interpretación diferente a pesar de la antinomia, porque los dos se refieren al proceso ordinario mercantil. Pero aquí lo podemos resolver muy simple, porque uno da 90 días y entonces es un término mayor al de los 20. Por lo tanto, este es el que debe tomarse en cuenta, porque no perjudica a nadie, pero además porque está en el capítulo especial. El 1384 está dentro del capítulo del juicio ordinario mercantil y el 1207 está dentro del capítulo general de la prueba. Entonces, aquí la solución es diferente por principios procesales. El código nos refiere a algo que hace pues muchos años no existe. Desde 1996, en la Reforma de Mayo, se desapareció la publicación de probanzas en materia mercantil. La publicación de probanzas consistía en que una vez que fenecía el periodo probatorio,
las partes le pedían al secretario formular el cómputo de las pruebas que se habían admitido, preparado y en su caso desahogado y las que no. Esa era la publicación de probanzas. El secretario dictaba un cómputo en el que decía, el actor ofreció estas pruebas, esta ya está desahogada, esta no se ha desahogado. El demandado ofreció estas, se han desahogado, estas y estas no. Y el juez simplemente dictaba un decreto que decía, hágase saber a las partes la publicación de probanzas. La intención de esta resolución era que se supiera qué pruebas ya no se iban a recibir porque el periodo probatorio ya había fenecido. Y en materia mercantil no se pueden recibir pruebas después de fenecido el periodo probatorio, salvo que haya una causa justificada. En consecuencia, la publicación de probanzas ya no existe. Era una resolución práctica importante porque ahí teníamos la certificación de qué pruebas se habían recibido y qué pruebas no. Pero eso ya no existe en la legislación. Y el siguiente tema es documentos fuera del término probatorio. Estos documentos siempre han existido en todos los procesos y se conocen como pruebas supervenientes. Estas pruebas supervenientes son de 3 tipos principalmente. Las pruebas de fecha posterior a la iniciación del litigio, las pruebas que no se conocían y así se manifieste bajo protesta de decir verdad, y aquellas pruebas que llegan después al proceso por una causa no imputable a las partes. Siempre que yo esté en cualquier de estos supuestos, lo que tengo que hacer es exhibirla en mi escrito, en las que lo pretendo ofrecer, manifestando bajo protesta de decir verdad que no las conocía, que son de fecha posterior o que no las pude adquirir, y exhibiendo copia simple de ellas para el traslado a mi contraparte. Una vez hecho esto, el juez dará vista a la contraparte para que se exprese sobre si realmente son supervenientes y, en su caso, las admitirá o no. Nunca olviden que toda prueba debe relacionarse con los hechos de la litis, especialmente estas, porque estas ya llegan integradas a la litis. Si no la relaciono ni doy las razones por las que considero, pues el juez también debería desecharla, porque no importa que sea superveniente, debe ofrecerse correctamente. Lo que sigue en el juicio ordinario serían los alegatos. Estos alegatos son por escrito y una vez que concluya el periodo probatorio, se debe solicitar al juez que abra el periodo de alegatos. Este periodo de alegatos es de 3 días y ambas partes deberían presentar su escrito de alegatos, porque concluidos los 3 días sin haberse presentado los alegatos, lo que corresponde es la citación a las partes para oír la sentencia definitiva que corresponda. Aquí usualmente también se necesita el impulso procesal, es decir, que el que esté más interesado en el proceso presente su escrito diciéndole al juez que ha fenecido el término de alegatos y por lo tanto, si se presentaron o no, pues tendrá por acusar la rebeldía de alguna de las partes y en su caso deberá citar a las partes para oír la sentencia que en derecho corresponda. Les recuerdo que citar a las partes consiste en la resolución judicial que cita a las partes para oír sentencia que produce como efectos los siguientes: que ya termina la intervención de las partes en el proceso e inicia el término del juez para que dicte la resolución que en derecho corresponda. Este término es el que conocemos también en otras materias y es de 15 días hábiles. El juez tiene 15 días hábiles para dictar la sentencia que corresponda en un juicio ordinario mercantil. Bien, pues esto es el proceso ordinario que en su momento fue el proceso más importante, pero que desafortunadamente pues ya está desapareciendo y está dando paso al juicio oral mercantil conforme a la reforma que inició en enero de 2011 y que ya en enero del 2017 se ha concretado de manera sólida. Como siempre, cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Tengan un excelente día. Hasta la próxima.